Cavidad pélvica y estructuras neurovasculares. La cavidad abdominopélvica se extiende desde la caja torácica hasta la pelvis y se divide en dos partes, la cavidad abdominal y la cavidad pélvica. Aunque están conectadas, se estudian por separado para facilitar su comprensión. La cavidad pélvica, en forma de embudo, contiene órganos como el recto, la vejiga urinaria, órganos genitales pélvicos y partes del intestino. Está limitada por el diafragma pélvico en la parte inferior, por el coxis y el sacro en la parte posterior. Su estructura influye en el paso del feto durante el parto, debido a la forma curva del eje pélvico y la diferencia de profundidad entre sus paredes anterior y posterior. La cavidad pélvica está delimitada por una pared anteroinferior, dos paredes laterales, una pared posterior y un suelo. La pared anteroinferior, compuesta por los cuerpos, ramas del pubis y sínfisis del pubis, sostiene el peso de la vejiga urinaria. Las paredes laterales están formadas por los huesos coxales y cubiertas por los músculos obturadores internos, que se insertan en el trocánter mayor del fémur. La pared posterior incluye el sacro, el coxis y los músculos piriformes, que forman la pared posterolateral. Estos músculos y los ligamentos asociados proporcionan soporte estructural, permitiendo la comunicación entre la pelvis y las extremidades inferiores. El suelo de la pelvis está formado por el diafragma pélvico, que incluye los músculos elevadores del ano y coxigios, junto con las fascias que cubren estas estructuras. Este diafragma pélvico separa la cavidad pélvica del periné. Los músculos coxigios se originan en el sacro y el coxis, además del músculo elevador del ano, que es el componente principal del suelo pélvico, proporcionando soporte a las vísceras pélvicas. El diafragma pélvico se extiende entre las paredes de la pelvis menor, formando una estructura en forma de hamaca que cierra en gran parte de la pelvis, permitiendo el paso de la uretra y en las mujeres también de la vagina a través del hiato urogenital. El elevador del ano consta de 3 porciones. El pubo rectal, que forma un asa en U alrededor de la unión anorrectal y es esencial para la continencia fecal. El pubo coxigio, que se extiende desde el pubis hasta el coxis, ayudando a formar el cuerpo anocoxigio. Y por último, el iliocoxigio, que es la porción más delgada y posterolateral. Este músculo actúa como un suelo dinámico que sostiene las vísceras abdominopélvicas y participa en la continencia tanto urinaria como fecal. También colabora en actividades que aumentan la presión intraabdominal, como toser o levantar objetos pesados, y se relaja durante la defecación y la micción. El peritoneo de la pelvis se extiende desde la cavidad abdominal hacia la cavidad pélvica, cubriendo parcialmente las vísceras pélvicas pero sin llegar al suelo pélvico. Las vísceras pélvicas están principalmente situadas por debajo del peritoneo, con solo sus superficies superiores y laterales cubiertas por esto. Las tubas uterinas son las únicas estructuras intraperitoneales, mientras que los ovarios no están recubiertos por peritoneo, sino por un epitelio especial. En mujeres, el peritoneo forma el fondo del saco rectouterino entre el útero y el recto, la extensión más baja de la cavidad peritoneal. Por otro lado, en hombres, forma el fondo del saco rectovesical, entre la vejiga y el recto. La posición del peritoneo varía según el grado de la represión de la vejiga, y su estructura en hombres y mujeres difiere debido a la presencia de órganos reproductores específicos. En ambos sexos, el tercio inferior del recto es subperitoneal. El tercio medio está cubierto solo en su cara anterior y el tercio superior en sus caras anterior y laterales. La unión rectosimoidea es intraperitoneal. Fascias de la pelvis. Se refieren a un tejido conectivo que ocupa el espacio entre el peritoneo membranoso y el suelo y las paredes musculares de la pelvis, que no está ocupada por órganos pélvicos. Esta capa es una continuación de la fascia endoabdominal. Fascia membranosa de la pelvis, parietal y visceral. La fascia pélvica parietal es una capa membranosa que tapiza la cara interna de los músculos que forman las paredes y el suelo de la pelvis. Obturador interno, piriforme, coxigio, elevador del ano y parte del esfínter de la uretra. Esta capa se continúa superiormente con las fascias transversal y del iliopsoas. La fascia parietal se engruesa y forma el arco tendinoso de la fascia pélvica,
que discurre desde el pubis hasta el sacro. A lo largo del suelo de la pelvis adyacente a las vísceras, la parte más anterior de este arco tendinoso, ligamento puboprostático en el hombre y ligamento pubovesical en la mujer, conecta la próstata al pubis en el hombre o el fondo, la base de la vejiga, al pubis en la mujer. La fascia pélvica visceral incluye la fascia membranosa que envuelve directamente a los órganos pélvicos y forma la capa adventicia de cada uno de ellos. La conexión lateral de la fascia visceral de la vagina con el arco tendinoso de la fascia de la pelvis es el paracolpio. Suspende la vagina entre estos arcos tendinosos, ayudando a la vagina a sostener el peso del fondo de la vejiga. Fascia endopelviana laxa y condensada. Se continúa con ambas fascias membranosas, tanto parietal como visceral. Esta fascia forma una matriz de tejido conectivo para las vísceras pélvicas. Parte de esta fascia es tejido adiposo laxo. En la disección pueden introducirse fácilmente los dedos en este tejido laxo, creando espacios reales por disección Roma. Por ejemplo, entre el pubis y la vejiga anteriormente y entre el sacro y el recto posteriormente. Espacios retropúbico y retrorectal. La presencia en ellos de tejido conectivo laxo permite acomodar la expansión de la vejiga urinaria y de la ampolla rectal cuando se llenan. Porciones de la fascia endopelviana tienen una consistencia mucho más fibrosa, que son los ligamentos pélvicos. Si durante una disección se insertan los dedos de una mano en el espacio retropúbico y los de la otra en el espacio presacro y se intentan juntarlos a lo largo de la pared lateral de la pelvis, se comprueba que no se encuentran ni pasan desde un espacio al otro. Los dedos encontrarán la llamada vaina hipogástrica, que es una banda gruesa de fascia pélvica que no es solo una barrera física que separa estos dos espacios potenciales, sino que deja paso sobre todo a todos los vasos y nervios que cruzan desde la pared lateral de la pelvis hacia las vísceras pélvicas, junto con los uréteres y en el hombre el conducto deferente. La vaina hipogástrica se divide en 3 láminas que pasan hacia los órganos pélvicos o entre ellos. Transportan estructuras vasculonerviosas y proporcionan sostén. La lámina más anterior, el ligamento lateral de la vejiga, pasa hacia la vejiga urinaria y transporta las arterias y venas vesicales superiores. La lámina más posterior, que es el ligamento lateral del recto, discurre hacia el recto y transporta la arteria y la vena rectales medias. En el hombre, la lámina media forma una porción facial relativamente delgada, la fascia rectoprostática o tabique rectovesical. Entre la cara posterior de la vejiga urinaria y la próstata anteriormente y el recto posteriormente. En la mujer, la lámina media es fuerte y pasa medial al cuello del útero y la vagina como el ligamento cardinal. El ligamento cardinal y el modo en que el útero descansa sobre la parte superior de la vejiga proporcionan el principal soporte pasivo del útero. Los músculos perineales proporcionan soporte dinámico al útero al contraerse durante los momentos en que aumenta la presión intraabdominal, por ejemplo, al estornudar o al toser, y los soportes pasivo y dinámico se oponen a la tendencia del útero a caer o ser empujado a través del tubo hueco formado por la vagina, prolapso uterino. El ligamento cardinal posee un contenido fibroso para anclar amplias asas de sutura durante reparaciones quirúrgicas. Hay un espacio pelvirrectal quirúrgicamente importante. Está dividido en los espacios recto uterino en la mujer o recto vesical en el hombre anteriores y los espacios rectorrectales o presacros posteriormente. Por los ligamentos laterales del recto, que son las láminas posteriores de las vainas hipogástricas. Las arterias rectales medias y los plexos nerviosos rectales están contenidos en los ligamentos laterales del recto. Arterias de la pelvis. En la mujer, en la pelvis menor entran 6 arterias principales: las arterias ilíacas internas y ováricas, que son pares, y las arterias sacra media y rectal superior, que son impares. Como las arterias testiculares no entran en la pelvis menor, en el hombre solo hay 4 arterias principales que entran en la pelvis menor.
La arteria ilíaca interna mide 4 centímetros. Es la arteria principal de la pelvis y se origina a nivel del disco intervertebral de L5 y S1 en la bifurcación de la arteria ilíaca común. La arteria ilíaca interna se encuentra separada de la articulación sacroilíaca por la vena ilíaca interna y el tronco lumbosacro. División anterior de la arteria ilíaca interna. La arteria ilíaca interna suele finalizar en el borde superior del foramen isquiático mayor, bifurcándose en una división o tronco anterior y otro posterior. Las ramas de la división anterior de la arteria ilíaca interna son fundamentalmente viscerales, pero también hay ramas parietales que pasan hacia el muslo o la nalga. La arteria umbilical. Antes del nacimiento, la principal prolongación de las arterias ilíacas internas, que pasan a lo largo de la pared lateral de la pelvis y luego ascienden por la pared anterior del abdomen hasta y a través del anillo umbilical para entrar en el cordón umbilical. En la vida intrauterina, las arterias umbilicales transportan sangre pobre en oxígeno y nutrientes hasta la placenta. Cuando se secciona el cordón umbilical, las porciones distales de estos vasos ya no desempeñan ninguna función relevante y se obliteran para formar cordones fibrosos que se conocen como ligamentos umbilicales mediales, que forman pliegues en el peritoneo, que son los pliegues umbilicales mediales, en la cara profunda de la pared anterior del abdomen. Después del nacimiento, las porciones permeables de las arterias umbilicales discurren anteroinferiormente entre la vejiga urinaria y la pared lateral de la pelvis. La arteria obturatriz. Nace cerca del origen de la arteria umbilical, donde se cruza con el uréter. Discurre anteroinferiormente sobre la fascia obturatriz en la pared lateral de la pelvis y pasa entre el nervio obturador y la vena obturatriz. En el interior de la pelvis, la arteria obturatriz emite ramas musculares, una arteria nutricia para el ilion y una rama púbica que se origina justo antes de que la arteria obturatriz abandone la pelvis. Asciende por la superficie pélvica del pubis para anastomosarse con su homóloga del otro lado y con la rama púbica de la arteria epigástrica inferior, una rama de la arteria ilíaca externa. En menos del 20% de los casos, de la arteria epigástrica inferior nace una arteria obturatriz accesoria, que desciende al interior de la pelvis por el recorrido habitual de la rama púbica. La arteria vesical inferior solo se encuentra en el hombre. En las mujeres puede ser una rama separada de la arteria ilíaca interna o una rama de la arteria uterina. En el hombre pasa subperitonealmente en el ligamento lateral de la vejiga, dando origen a la arteria prostática y ocasionalmente a la arteria del conducto deferente. Además, se distribuye en la cara inferior de la vejiga urinaria masculina, porción pélvica del uréter, próstata y vesículas seminales. Ocasionalmente el conducto deferente a través de la rama vaginal. La arteria rectal media puede originarse independientemente a partir de la arteria ilíaca interna o puede hacerlo junto a la arteria vesical inferior o la arteria pudenda interna. Esta arteria desciende por la pelvis hasta la porción inferior del recto. Se distribuye en la porción inferior del recto, vesículas seminales y en la próstata o vagina en el caso de las mujeres. Arteria uterina. Esta es una rama adicional de la arteria ilíaca interna en la mujer, que suele nacer directamente o por separado en la arteria ilíaca interna. Puede originarse de la arteria umbilical en ciertos casos. Es homóloga a la arteria del conducto deferente del varón, que desciende sobre la pared lateral de la pelvis anterior a la arteria ilíaca interna y pasa medialmente para alcanzar la unión del útero y la vagina, donde el cuello del útero protruye dentro de la porción superior de la vagina. Mientras discurre medialmente, la arteria uterina pasa directamente superior al uréter. Cuando alcanza el lado del cuello del útero, la arteria uterina se divide en una rama vaginal descendente más pequeña que irriga el cuello del útero y la vagina, y una rama ascendente más grande que discurre a lo largo del borde superior del útero, irrigándolo. La rama ascendente se bifurca en ramas ováricas y tubáricas, que siguen irrigando los extremos mediales del ovario y la tuba uterina, y se anastomosan con las ramas ovárica y tubárica de la arteria ovárica. La arteria vaginal es homóloga de la arteria vesical inferior del varón. Suele originarse en la porción inicial de la arteria uterina en lugar de nacer directamente de la división anterior.
La arteria vaginal emite numerosas ramas para las caras anterior y posterior de la vagina y para el fondo y cuello de la vejiga. La arteria pudenda interna es la más grande en el hombre que en la mujer. Pasa inferolateralmente anterior al músculo piriforme y el plexo sacro. Abandona la pelvis entre los músculos piriforme y coccigio, pasando a través de la porción inferior del foramen isquiático mayor. A continuación, la arteria pudenda interna pasa alrededor de la cara posterior de la espina isquiática o del ligamento sacroespinoso y entra en la fosa isquioanal o a través del foramen isquiático menor. Esta arteria, junto con las venas pudendas internas y ramos del nervio pudendo, pasa a través del conducto pudendo en la pared lateral de la fosa isquional. Cuando sale del conducto pudendo medial a la tuberosidad isquiática, la arteria pudenda interna se divide en sus ramas terminales, la arteria perineal y las arterias dorsales del pene o del clítoris. La arteria glútea inferior es una rama terminal de mayor tamaño en la división anterior de la arteria ilíaca interna, pero en torno a la mitad de los casos es la rama terminal de la división posterior. Pasa posteriormente entre los nervios sacros S2 y S3 y sale de la pelvis a través de la porción inferior del foramen isquiático mayor, inferior al músculo piriforme. Irriga los músculos y la piel de la nalga y de la cara posterior del muslo. División posterior de la arteria ilíaca interna. La arteria iliolumbar discurre superolateralmente de forma recurrente, gira con brusquedad hacia atrás con respecto a su origen hacia la fosa ilíaca. Dentro de la fosa, la arteria se divide en una rama ilíaca que irriga al músculo ilíaco y el ilion y una rama lumbar que irriga los músculos psoas mayor y cuadrado lumbar. Arterias sacras laterales superior e inferior pueden originarse como ramas independientes o desde un tronco común. Las arterias sacras laterales pasan medialmente y descienden anteriores a las ramas sacras anteriores, emitiendo ramas espinales que pasan a través de los forámenes sacros anteriores e irrigan las meninges espinales que envuelven las raíces de los nervios sacros. Algunas ramas de estas arterias pasan desde el conducto del sacro a través de los forámenes sacros posteriores e irrigan los músculos erectores de la columna en el dorso y la piel que recubre el sacro. Y la arteria glútea superior, que es la rama más grande de la división posterior, e irriga los músculos glúteos en las nalgas. La arteria ovárica nace de la aorta abdominal, inferior a la arteria renal, superior a la arteria mesentérica inferior. Cuando pasa inferiormente, la arteria ovárica se adhiere al peritoneo parietal y discurre anterior al uréter en la pared posterior del abdomen, dando ramas para aquel. Al entrar en la pelvis menor, la arteria ovárica cruza el origen de los vasos ilíacos externos. A continuación, discurre medialmente, dividiéndose en una rama ovárica y una rama tubárica que irrigan el ovario y a la tuba uterina. Estas ramas se anastomosan con las ramas correspondientes de la arteria uterina. La arteria sacra media. Esta es una pequeña arteria impar que normalmente nace en la cara posterior de la aorta abdominal, justo superior a su bifurcación, pero puede originarse en su cara anterior. Este vaso discurre cerca de la línea media anterior a los cuerpos de las últimas dos vértebras lumbares, el sacro y el coxis. Durante los procedimientos pélvicos laparoscópicos es una buena referencia de la línea media en la pared posterior de la pelvis. Sus ramas terminales participan en diversas asas anastomóticas. Antes de que la arteria sacra media entre en la pelvis menor, a veces emite un par de arterias de L5. Mientras desciende sobre el sacro, da lugar a pequeñas ramas parietales que se anastomosan con las arterias sacras laterales. También de origen a pequeñas ramas viscerales a la parte posterior del recto, el cual anastomosa con las arterias rectales superiores y medias. La arteria sacra media representa el extremo caudal de la aorta dorsal embrionaria. La arteria rectal superior es la continuación directa de la arteria mesentérica inferior, cruza los vasos ilíacos comunes y desciende en el mesocolon sigmoideo hasta la pelvis menor, a nivel de la vértebra S3. La arteria rectal superior se divide en dos ramas, que descienden a cada lado del recto y lo irrigan hasta el esfínter interno del ano. Venas de la pelvis. Los plexos venosos pélvicos están formados por interconexiones venosas, principalmente en la pelvis menor están
el plexo rectal, vesical, prostático, uterino y vaginal. Estos se unen y van a drenar principalmente en las venas ilíacas internas. Y el resto de las venas pueden estar drenando en lo que es el plexo venoso vertebral interno. Principalmente vamos a hablar de las venas ilíacas internas que se van a formar en el foramen isquiático mayor de manera superior y están situadas posterior-inferiores a lo que son las arterias ilíacas internas. Y sus arterias tributarias son variables. También vamos a ver lo que son las venas iliolumbares, que son procedentes de las fosas ilíacas de la pelvis mayor y estas drenan en las venas ilíacas comunes. También tenemos que las venas ilíacas comunes se van a fusionar con las venas ilíacas externas y forman las venas ilíacas comunes, las cuales se unen a nivel de L4 o L5 para formar la vena cava inferior. Tenemos las venas glúteas superiores. Estas van a acompañar a las arterias glúteas superiores en la región glútea y son las mayores tributarias de las venas ilíacas internas. En los hombres se van a presentar las venas testiculares que van a atravesar la pelvis mayor mientras pasan desde el anillo inguinal profundo hacia la desembocadura abdominal posterior. Y por último tenemos las venas sacras laterales. Estas suelen estar anastomosándose con el plexo venoso interno y forman una vía alternativa para alcanzar la vena cava inferior o superior. Y también proporcionan una vía para la metástasis en neoplasias prostáticas. Continuando con el tema de vasos e irrigaciones, vamos a tener los nódulos linfáticos de la pelvis. Los nódulos linfáticos de la pelvis van a recibir drenaje linfático de órganos de la pelvis y su asociación a grupos definidos suele ser arbitraria. Principalmente vamos a tener lo que son los nódulos linfáticos ilíacos externos. Estos se encuentran encima de la línea terminal y están distribuidos a lo largo de los vasos ilíacos externos. Estos van a recibir drenaje linfático de los nódulos linfáticos inguinales y también de las vísceras pélvicas, en especial de las porciones superiores de los órganos pélvicos, medios a anteriores. Luego podemos continuar con los nódulos linfáticos ilíacos internos. Estos se van a agrupar alrededor de las divisiones anteriores y posteriores de la arteria ilíaca y los puntos de origen de las arterias glúteas. Y estos van a recibir el drenaje procedente de las vísceras pélvicas inferiores, el periné y la región glútea. Y estos van a drenar en los nódulos ilíacos comunes. Los nódulos linfáticos ilíacos internos dentro de la imagen van a ser los que están representados en color verde oscuro y podemos ver por dónde se distribuyen. Tenemos los nódulos linfáticos sacros. Los nódulos linfáticos sacros van a estar representados por el color café y estos se van a encontrar en la cavidad sacra y van a estar adyacentes a los vasos medios. Estos van a recibir linfa de las vísceras pélvicas postero-inferiores y drenan en los nódulos ilíacos externos y comunes. También tenemos los nódulos linfáticos ilíacos comunes. Estos van a estar representados por el color naranja y como podemos ver están localizados superiormente en la pelvis y a lo largo de los vasos ilíacos comunes y van a recibir drenaje de los tres grupos principales expuestos a estos vasos. Y tenemos que estos nódulos inician una vía común para el drenaje de la pelvis que pasa cerca de los nódulos lumbares. Cabe mencionar que también se pueden presentar los nódulos pararrectales que van a estar en el tejido conectivo que está a lo largo de los ramos de los vasos ilíacos. Y por último vamos a hablar de los nervios de la pelvis. Principalmente las estructuras de la pelvis están inervadas por los nervios espinales sacros y coccigios y por una porción autónoma pélvica. Tenemos que como primer nervio vamos a tener el nervio obturador, que se origina en los ramos anteriores de los nervios espinales de L2 a L4 del plexo lumbar en el abdomen. Y este va a entrar a la pelvis menor. Va a pasar por la grasa extraperitoneal a lo largo de la pared lateral de la pelvis hacia el conducto obturador. Y la abertura en la membrana obturatriz que cubre el resto del foramen va a darles paso para que lleguen a inervar músculos mediales del muslo. Y el nervio obturador solo atraviesa la pelvis, mas no va a inervar ninguna estructura pélvica. Después de esto tenemos el tronco lumbosacro, que va a estar en la línea terminal y va a estar compuesto por la parte descendente del ramo anterior del nervio L4 y el ramo anterior del nervio L5 y forman el tronco lumbosacro.
Este va a tener aspecto de cordón en las imágenes y este va a pasar inferiormente sobre la cara anterior del sacro y se une al plexo sacro. Hablando del plexo sacro, tenemos que el plexo sacro está compuesto por dos nervios principales que van a ser el nervio isquiático y el nervio pudendo. Estos dos nervios están situados externos a la fascia parietal pélvica y la mayoría de ramos del plexo sacro abandonan la pelvis a través del foramen isquiático mayor. El nervio isquiático, que es el nervio más grande del cuerpo, está formado por los ramos anteriores de los nervios de L4 a S3 y estos se unen en lo que es la cara anterior del piriforme. Y cuando ya se forma el nervio isquiático, este va a pasar a través del foramen isquiático mayor por debajo del piriforme y entra a la región glútea. Ahora tenemos el nervio pudendo. Es un nervio principal del periné y el principal nervio sensitivo de los genitales externos. Este acompaña a la arteria pudenda interna y abandona la pelvis a través del foramen isquiático mayor. Este pasa entre el piriforme y el coccigio y pasa alrededor de la espina isquiática y el ligamento sacroespinoso para entrar en el periné por el foramen isquiático menor. También tenemos lo que es el nervio glúteo superior y el nervio glúteo inferior. El nervio glúteo superior abandona la pelvis saliendo por el foramen isquiático mayor, por encima del periné o superior al piriforme e inerva el músculo de la región glútea. Y tenemos el nervio glúteo inferior que va a abandonar la pelvis a través del foramen isquiático mayor, va a pasar inferior al piriforme y superficial al nervio isquiático, y este va a acompañar a la arteria glútea inferior y se va a dividir en ramas pequeñas para la superficie del glúteo. Tenemos el plexo coccigio, es uno de los plexos más importantes, que es una pequeña red de fibras nerviosas que está formado por los ramos anteriores de S4 y S5 y de los nervios coccigios. Este va a estar en la superficie pélvica del músculo coccigio y va a inervar el músculo coccigio y la articulación sacrococcigia. También vamos a tener presentes los nervios anococcigios que se originan de este plexo y atraviesan el coccigio y el ligamento anococcicio para inervar una pequeña área entre el vértice y el ano. Estos van a ser áreas de piel. Y por último vamos a hablar de los nervios autónomos somáticos de la piel. De la pelvis vamos a tener el nervio isquiático que va a estar originado por segmentos de L4, L5, S1, S2 y S3 y van a ser ramos articulares para la articulación coxal, ramos musculares para los flexores de la rodilla en el muslo y para todos los músculos de la pierna en el pie. Y vamos a tener como siguiente nervio el nervio glúteo superior que va a ser de L4 a S1 y va a inervar músculos glúteo medio y menor. Tenemos el nervio del músculo cuadrado femoral que va a venir de L4 a S1 y como menciona su nombre va a inervar el cuadrado femoral y el gemelo inferior. Tenemos el nervio glúteo inferior que como ya mencionamos anteriormente va a ir de L5 a S2 y va a inervar el músculo glúteo mayor. Tenemos el nervio para el obturador interno y gemelo superior que va a ir de L5 a S2 y va a inervar los músculos del obturador interno y del gemelo. Tenemos el nervio del piriforme que va a ser S1, S2 y como su nombre lo indica va a inervar el piriforme. El nervio cutáneo femoral posterior que va a ser S2, S3 y va a inervar ramos cutáneos para la nalga y caras mediales superiores y posteriores del muslo. Tenemos el cutáneo perforante que va a ser de S2 a S3 y va a tener ramos cutáneos para la parte medial de la nalga. El nervio pudendo, como ya lo mencionamos, para estructuras del periné. El nervio esplácnico pélvico que va a ser de S2 a S4 para las vísceras a través de los plexos hipogástricos inferiores y pélvicos. Y los nervios del muslo, elevador del ano y coccigio que va a ser de S3 a S4 y como ya se mencionó los músculos para el elevador del ano y el coccigio. Asimismo, también tenemos que mencionar que van a existir los plexos periarteriales de las arterias rectales superior, ovárica e ilíaca interna, que van a ser vías menores por donde entran fibras simpáticas en la pelvis. Y su función principal es vasomotora sobre las arterias, las cuales acompañan a los plexos.